Bien, buenas noches, Dios les continúe bendiciendo. Qué bueno poder verles esta noche. Y bueno, sabemos que estamos en el tiempo de ir más profundo. ¿Cuántos sienten que su vida se les está zarandeando? ¿Cuántos han sentido que hay momentos que usted siente que como que siente como un remesón desde el interior de su vida? Siente que como que hay algo que Dios está despertando en cada uno de nosotros, porque la idea es que quiere que nosotros vayamos más profundo. Así que vamos a orar en esta hora. Vamos a decirle: Señor, gracias te damos. Gracias, Padre, porque cuando definitivamente tú tomas la vida de alguien, Señor, se cumple lo que tú dices, que el que comienza la buena obra en nosotros es fiel y justo hasta perfeccionarla, Señor. Y nuestra vida, desde que ha comenzado el año, desde que hemos escuchado por boca de nuestros pastores, Señor, cada palabra, cada instrucción que tú nos das, Señor, hay algo tremendo que tú estás haciendo, Señor. Sentimos que no somos los mismos. Sentimos que vamos más profundo, Padre. Así que en esta hora, Señor amado, a través de tu Espíritu Santo, toca la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú los conduzcas a toda verdad. Que ellos puedan vivir, Señor, conforme a lo que tu palabra dice, y que tengan expectativas de vida, que tengan expectativas de cosas buenas, porque tú estás con nosotros, Señor. Espíritu Santo, en este momento, Señor, es un tiempo tuyo, donde vamos a enseñar, donde vamos a impartir, Señor amado, pero yo sé que algo nuevo tú vas a hacer en nosotros. Y estamos, Señor, hambrientos y sedientos de ti, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, el domingo pasado nuestro pastor estuvo enseñándonos acerca de la prédica aún más profundo. Y no sé si a usted le pasó, pero cuando comenzó a exponer el mensaje, nosotros vimos cómo a través de los dos personajes, usted se sintió confrontado y pudo decir cuánto de Simón hay en mi vida y cuánto de la mujer hay en mi vida. Sí, sí lo pudo hacer. Fue una confrontación tremenda, o sea, fue algo que te llevó, Dios mío, a veces yo te digo, ven, entra a mi vida, pero parece que pasas de largo y yo no te tengo en cuenta. Canto, pero no te adoro. Sirvo, pero no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Y son acciones que nos demuestran cuánto, digamos, que Dios en su infinito amor y porque nos ama, nos revela esas acciones en nuestra vida, porque Él quiere que nosotros avancemos. Él quiere que nosotros maduremos. Él quiere que nosotros lleguemos a la estatura que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. Así que entonces esta mujer es tremenda, porque meditaba y yo decía, en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios, no encontraba una persona que pudiera reflejar lo que dice Romanos capítulo 1, capítulo 12, versículos 1 y 2, donde Pablo está diciendo: por tanto, hermanos, yo les ruego que se presenten como un sacrificio vivo, ¿verdad? Como un culto racional. Y esta mujer, sin tener a Romanos, sin tener a Pablo, sin tener todo lo que tú y yo podemos tener, entendió lo que es una adoración en el Espíritu. Entendió y vivió, o sea, fue un ejemplo vivo de lo que es una adoración en espíritu. Así que, igual que ella, nosotros también, cuando enfrentamos los desafíos de la vida, todo lo que nosotros, nuestras decisiones, nuestras acciones, está determinado por nuestra identidad. Así que no podemos decir, yo reaccioné así sin saberlo, porque todas nuestras reacciones están determinadas por quienes somos. Y esto se hace evidente, sobre todo en los momentos de caída o éxito. Ahí es donde tú descubres cuál es tu verdadera identidad. Y esta mujer me ponía o me llevaba a mí a reflexionar, y yo decía, para tú llegar a ir más profundo, que lo vamos a descubrir, y quiero que la tengas en mente, porque la enseñanza, ella va a ser, digamos, como mi personaje central. Ella dejó todo, ella vivió situaciones, ella
mejor dicho, toda su vida estuvo enmarcada cuando se tiró a los pies del Señor. Así que también, a veces por no tener clara nuestra identidad, permitimos que la carne nos gane a la hora de enfrentar una situación. Algunos lo hacen con temor, otros lo hacen con dependencia de otros, otros lo hacen con ira. Y uno siempre escucha lo que dicen y dice, yo todo lo sé, siempre tengo la razón, no me voy a dejar, todo le molesta, todo le ofende, necesitan tener el control de todo, no piden perdón o ayuda, les gusta ser aprobado por los demás, no reconocen sus errores, se resisten a una sugerencia o crítica para mejorar. Estos y otros factores son evidencias claras de un ego. Son evidencias claras de que no es más que el orgullo. Y esta mujer dejó todo. Es decir, ella es reconocida como la mujer pecadora que entra a la casa de un hombre donde no es invitada, pero ella hace que el invitado se sienta honrado por lo que ella tiene ese encuentro con él. Así que cuando nosotros determinamos que la carne nos gane, determinamos que nosotros somos lo que decimos, aquí estoy yo y esto es lo que se hace, tú y yo, no es más que una manifestación de nuestro ego y que se traduce en orgullo. Pero cuando estas manifestaciones se hacen evidentes en nuestra vida, sabemos que siempre son para destrucción. Nunca una manifestación de ego o de orgullo es para que tú avances. Antes, por el contrario, si eres creyente, si eres hijo de Dios, siempre te va a llevar a la destrucción. Voy a leerlo en la traducción, estoy estudiando la Biblia en la traducción TPT, pero los de medios pueden colocar cualquier traducción. Proverbios 16, 18 y 19, mira lo que dice. Tu alarde o jactancia se convierte en profecía de un futuro fracaso. Cuanto más alto te elevas en orgullo, vuestra jactancia se convierte en una profecía de un fracaso futuro. Cuanto más te elevas en orgullo, cuanto más duramente caerás en desgracia. Es mejor ser manso y humilde y vivir entre los pobres que vivir en grande y poderoso entre los ricos y famosos. La Reina Valera dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Así que cuando nosotros vemos y hacemos la diferencia entre Simón y la mujer, notamos que los dos tenían un concepto de religión, pero la diferencia marcada era que aunque la mujer no invitó a Jesús a su casa, ella sí pudo reconocer, y lo voy a explicar más adelante, quién era el que estaba en la casa de Simón. En nuestra vida tú y yo somos conscientes quién está en nuestra vida, quién está en nuestro templo, a quién nosotros adoramos, a quién nosotros servimos, a quién nosotros le entregamos todo nuestro ser. Esta mujer sí lo entendió. Así que podemos entender de este concepto o de esta palabra de Proverbios es que el orgullo es algo horrible. Estas acciones están lejos del sentir manifiesto de Cristo, quien se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, y esto es lo que la Biblia nos invita a que busquemos en ese estado de humildad, en lo que es entregarnos de manera, digamos, sin reservas al Señor. Y lo que pasa es que a veces, cuando hablamos de humildad, muchas personas no tienen claro el concepto de humildad y creen que humildad es tener un complejo de inferioridad, que no son nadie. Y si usted es de los que piensa así, entonces déjeme decirle que eso no es cierto. Usted necesita desarrollar el potencial que Dios le ha dado. Necesita entender lo que Dios dice acerca de usted. Necesita saber quién es usted en Cristo. Y la Biblia habla y tiene muchas referencias que tienen que ver con el comportamiento.
Un ejemplo de ello es Efesios capítulo 6. Nos habla acerca de ponernos la armadura de Dios. Y no solamente ponernos la armadura de Dios, sino prepararnos para la batalla. Romanos capítulo 12 nos dice acerca de hablar, o más bien habla acerca de la renovación de nuestro entendimiento. Cómo ahora nosotros nos presentamos. Esta mujer estaba, o Cristo, o Jesús en ese momento que nosotros leemos los evangelios, Él continuaba en el antiguo pacto. Pero si hay algo claro es que esta mujer rompe con toda estructura, rompe con toda tradición, rompe con todo conocimiento que pueda tener de Dios y entra a la casa de Simón y se postra delante del Señor. Es decir, ella tuvo una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Dejó de lado el orgullo, dejó de lado la altivez, dejó de lado el qué dirán. No tuvo en cuenta si su autoestima era baja o era alta. No, ella no pensó ni siquiera en ella. Ella solamente dijo, yo sé que Jesús está allá y hacia allá yo voy a ir. Así que entonces, cuando nosotros no tenemos claro esto, quiero que sepan, mis amados, que el cristianismo no es una modificación del comportamiento, porque Dios no modifica nuestro comportamiento para poder cambiarnos. Dios nos cambia para que modifiquemos nuestro comportamiento. Son cosas totalmente diferentes. Así que cuando tú tienes claro que si tú eres cristiano, no es para que por ser cristiano es que te vamos a modificar. No. Es que Dios toma tu vida porque dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios te está diciendo que tú eres una nueva persona, Él no cogió retazos de tu pasado. Él no recogió retazos de tu temperamento. Él no recogió retazos de tu carácter. Él no recogió retazos de tu falencia y dijo, ahora vamos a armar a una nueva persona. No, dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que el comportamiento del creyente cuando ha nacido de nuevo es un comportamiento totalmente diferente. Porque Dios no se enfoca en el comportamiento. O sea, Dios no se enfoca tanto en el comportamiento de la persona como que la persona nazca de nuevo para que entonces a través de la palabra ella pueda modificar su comportamiento. Y que nosotros no somos aquí un aula donde vamos a decirle, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. No. Cuando un cristiano, cuando alguien se ha topado con Cristo, no vuelve a ser el mismo. Así que tenga presente que el pecado es un trabajo interno. ¿Pueden colocar la imagen de la manzana? ¿Sí? El pecado es una acción interna. Usted ve el orificio en esa manzana. El orificio es por donde ella sale. Porque dice la palabra que de tu esencia, de tu corazón, es donde salen las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que ser conscientes que en el corazón de nosotros es donde nace el pecado. Así que Dios por eso trabaja en nuestro interior y no solamente en la fachada externa, porque Él quiere producir algo a través de la palabra que te mate algo, pero a la vez te resucite algo. La palabra dice que el que robe, no robe más. Ahí te está matando el acto de robar. Pero ¿qué te está diciendo? No robes más. O sea, te está dando una solución a aquello que tú consideras que es una falencia en tu comportamiento o en mi comportamiento. Así que la humildad sí importa. Sí es relevante a la hora de ir más profundo en nuestra vida espiritual. Y el primer aspecto que quiero tocar en esta noche es, debemos meditar la palabra, lo que la palabra dice acerca de humildad. Puede que algunos aquí tengan conceptos de qué es humildad, pero no nos vamos a referir o no nos vamos a remitir más bien a lo que dice la RAE o a lo que dice los filósofos. No, vamos a explicar lo que es la humildad.
Cuando yo entiendo qué es humildad, entonces usted va a tener más claro el concepto del por qué esa mujer cayó a los pies del Señor, mientras que Simón le dice al Señor, ven, yo te invito, pero no cayó rendido a los pies del Señor. Aceptar lo que Dios dice de mí es reconocer su justicia. Cuando yo no sé quién soy, entonces vivo y actúo como lo que no soy. Muchos creyentes, por no tener claro la identidad que el Señor nos da, viven como lo que no son. Como lo dije anteriormente, el cristianismo no modifica comportamiento. Eso sería como que usted quiere purificar el agua y entonces va a pintar, digamos, el filtro de blanco. Porque usted pinta el filtro de blanco, no quiere decir que el agua salga pura. Eso no es posible, no es coherente. Así que entonces, como el agua no se puede purificar pintando usted el filtro de blanco, de la misma manera sus acciones de comportamiento no se modifican cuando usted se aplica los principios de la palabra, pero no teniendo claro cuál es la esencia de la misma. Mira que Jesús dice algo tremendo y se los dice a los fariseos. O sea, no se lo está diciendo a los gentiles ni a la gente común, sino a los fariseos. Producto de una religión, producto de una secta dentro de la religión. Y Él les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Y esta es una connotación fuerte. Él les dice, ustedes están relucientes por fuera, pero por dentro ustedes son repugnantes. Por dentro ustedes no son lo que no hay una coherencia entre lo externo con lo interno. ¿Y qué quiere decir sepulcro blanqueado? Lo que quiere decir ocultamiento de la corrupción. Cuando yo no confieso mis pecados delante del Señor, yo soy un sepulcro blanqueado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te está diciendo el Señor? Deja de ser sepulcro blanqueado. Confiesa delante de mí las acciones, porque es que yo conozco la esencia de tu corazón. Así que cuando tú ves la acción de esta mujer que le dice y quedó marcada en Lucas capítulo 7 como la mujer pecadora, ella dejó de ser sepulcro blanqueado una vez se tiró delante de los pies del Señor. No confesó los pecados, pero su acción, el poder reconocer que era Dios el que estaba ahí, dijo, Señor, no hay manera, no hay posibilidad de que yo me pierda el hecho de que tú estás aquí y yo te pases como inadvertido. Le cantamos a los niños, Jesús está pasando por aquí. Y a veces uno como adulto, Jesús está pasando por aquí. Unos dormidos, otros distraídos, otros como que ya me quiero ir, otros pero porque no es el pastor. En fin, tantas situaciones. Y ella está pendiente. Ella dijo, no me voy a perder nada. Así tengan que hacerme lo que me quieran hacer, yo voy a dejar de ocultar lo que hay en mi interior. Por eso es que Pablo, en sus cartas, a pesar de que esta mujer no las leyó, porque obviamente estaba en otro contexto, en otro tiempo, Pablo siempre va a escribir en sus cartas una porción doctrinal, estableciendo la base de lo que primero, ¿qué es lo primero que él establece? Lo que somos. Y con esto, ¿cómo llegamos a hacerlo? Y lo segundo, ¿cómo vivir de acuerdo por lo que somos? Es decir, primero Pablo va a tratar con el ser y luego trata con el hacer. No sé si a usted le pasa, pero uno le comparte a alguien del evangelio y dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que ustedes no se ponen pantalón, yo sé que ustedes no bailan, yo sé, están hablando de las cosas externas, pero eso no se trata de algo externo. Se trata de que Él toca primero la esencia y cuando toca la esencia, tú descubres por la palabra tu esencia y quieres un hijo de Dios, porque trata con el ser y luego con el hacer. Así que entonces nosotros vemos que mucha gente creyente es legalista y se sienten frustradas porque viven en contra de su identidad, que no tienen en su mente y en su corazón cuál es la claridad de su identidad. Y la única manera de salir de ello es permitiendo que la verdad de Cristo los haga libres. Lo que le pasó a la mujer pecadora. Ahí Dios no le dijo, conoceréis la verdad y la verdad está libre. Es la suma,
es la esencia de una mujer que se tira a los pies del Señor, que no solo llora, que no solo le enjuga los pies con su cabello, no solo que le derrama, sino que le está diciendo: Señor, delante de ti, ¿cómo es posible que el Dios que creó los cielos y la tierra se haya hecho persona, se haya hecho hombre, se haya encarnado en un hombre? Y entonces, al ver mi esencia, al ver que no tenía identidad, al ver que estaba perdida, al ver que estaba señalada, al ver que estaba como escoria en la sociedad, por eso yo vengo, porque yo sé que tú puedes hacer algo por mí. Y eso fue lo que hizo Cristo contigo y conmigo. Llegamos como escorias. No, pastora, pero ¿cómo se te ocurre decirme eso? Es una palabra fuerte. Sí, llegamos como escorias. No se trata de los pecados o lo que dejaste o no hiciste antes de conocer al Señor. Se trata que sin Cristo estábamos muertos. Sin Cristo íbamos para el infierno. Sin Cristo nuestro mundo, nuestro espacio eran tinieblas. Sin Cristo. Pero así como lo hizo con la mujer pecadora, lo hizo contigo y conmigo. Nos trasladó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, a la verdad, de la mentira a la verdad. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Así que si tú no dejas y no permites que la verdad te haga libre, seguirás siendo legalista. Y dirás: no voy a hacer esto. Voy a leer la Biblia, porque lo haces en tu propia fuerza. Y pasa el mes de enero y pasa el mes de febrero y sigue en Génesis capítulo 1. Porque no se trata del hacer, se trata de que cuando yo descubro quién soy, ella se acercó al Señor sin tener identidad como tú y yo. Pero luego que la tiene, miren lo tremendo que es, porque Jesús no le dijo: bueno, entonces quédate conmigo porque yo sé, tú tienes unas mañas tremendas. No, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Te perdono y vete en paz. Lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Porque cuando tú descubres la verdad te hace libre. Y puedes estar en el contexto de cualquier cosa, puedes estar compartiendo con personas no creyentes, puedes estar en la universidad, en el colegio, en el trabajo, viendo cómo se mueve el mundo. Pero como tú eres libre, tú dices: nada me controla a mí. Yo era así, pero yo ahora no lo soy. Y lo importante es que no lo eres, no lo seas. Así que cuando Jesús te dice que conoces la verdad y ella te hace libre, lo que está diciendo el Señor es que Dios, a través de Cristo, que es la verdad, Él es el único que tiene el poder para poder hacerte libre de cualquier práctica. Estamos muy bien en lo práctico, sabemos cómo comportarnos, sabemos que hay que cumplir horarios, eso estamos, pero mejor dicho, más que un 10, estamos como en el 15, pero poco de la base, poco de lo que es doctrina, poco de lo que me enseña a mí, poco de lo que yo como de la palabra. No es solamente que tú leas la palabra, sino que la palabra te lee a ti. Cuando yo permito que la palabra me lea a mí, yo digo: Dios mío, ¿te ha pasado? Dios mío. Tú dices: Dios mío, bendito Dios que estoy en las manos de un Dios santo, poderoso, justo, y no en las manos de un Dios airado. Escuchamos decir, mire que si estamos tan desfasados, que nos encanta, este es el año de la prosperidad, este es el año que los bancos van a abrir todas las puertas a todos los creyentes y le van a dar dinero. Sigue creyendo, ¿oíste? Nos gusta que este es el año de la bendición, que este es el año de la recontrabendición. Díganme dónde está la base doctrinal de eso. Si hay base doctrinal lo creo, si no, no. Y nos encanta eso. Nos encanta el súper no sé qué. Y hacemos actividades. Y hacemos todas esas situaciones. El año de las puertas abiertas. El año de los cielos abiertos. Yo digo, ¿no han leído la Biblia que dice que desde que Cristo vino a este mundo, cuando en Lucas, que ustedes saben que me encanta Lucas capítulo 4, cuando dice que desde que Él vino y abrió el libro de Isaías, dice que los cielos ya estaban abiertos? Entonces, ¿por qué tienes que pensar que los cielos se van a abrir sobre tu vida?
Ya los cielos están abiertos. Ya eres más que bendecido. Estás en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero nos encanta eso. Y entonces asumimos esto y aquello. Pero se nos olvida que detrás de eso debe haber un fundamento que está en relación con la verdad. Dios es un Dios de palabra, mis amados. Dios es un Dios de verdad. Cuando no conocemos la verdad, no entendemos la palabra, tendremos una percepción errónea de la identidad que Dios nos dio. Entonces, hay algunos que dicen, es que yo no puedo hacerlo, es que yo no puedo salir de esto o aquella situación, es que tengo que vivir así, no puedo tener éxito, estoy encadenado a este hábito, estoy encadenado al fracaso. Pero ¿sabes por qué? Como creyentes nosotros decimos eso, porque tu mente está anclada al fracaso. Tienes un bloqueo espiritual, tienes una vena, una tela que te cubre la verdad de Dios. Estás distorsionando quién es Dios, estás distorsionando cuál es tu identidad. Porque si yo no reconozco cuál es mi identidad, entonces voy a decir, y eso también es orgullo, es que yo no merezco que Dios me perdone. Porque la justicia no se trata de lo que tú hagas o dejes de hacer. La justicia se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, si tú vives fracasado, si tú dices que yo estoy anclado a este mal hábito, es que yo no puedo salir, yo peco, rezo y empato. No, si tú estás anclado a eso es porque tú no conoces quién es tu Dios. Y debes pedirle al Señor, Señor, hazme libre, revélame tu verdad para que yo entonces pueda permanecer libre. Mira que primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Pedro, apóstol de Jesús el ungido, a los elegidos, ¿cuántos elegidos hay aquí? Que han sido esparcidos como semillas, como tú y yo ahora lo somos, entre las naciones que viven como refugiados en el Ponto, Galacia, Capadocia y en todas las provincias romanas de Asia y Bitinia. El versículo 2 me encanta, es la TPT, dice, no están olvidados porque han sido elegidos y destinados por Dios Padre. ¡Wow! Dios no te tiene olvidado. Tú no eres alguien que dice, como le pasó al papá de David, que dijo, ay, pero cuando Samuel le dijo, pero es que no tienes otro hijo. Ay, verdad, yo tengo uno allá que está cuidando las ovejas. No. Dios no es esa clase de padre. Dice, no están olvidados, porque han sido elegidos y destinados por Dios Padre. El Espíritu Santo los ha apartado para que sean santos de Dios. ¿Quién es el que nos hace santos? El Espíritu Santo. No por nuestras acciones, sino por la palabra que Dios nos da. Seguidores obedientes de Jesucristo que han sido gloriosamente rociados con su sangre. Por eso es que Pablo dice en Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si usted ha nacido de nuevo, es porque está en Jesucristo. Si se ha arrepentido de sus pecados, si le ha recibido como su Salvador personal, si ha sido bautizado por el Espíritu Santo y pertenece al cuerpo de Cristo, entonces usted ya es una persona salva y santa. Pero cuando uno le dice a alguien santo, qué bueno que nosotros hiciéramos ese ejercicio en la congregación. Que antes de yo decirle a Mel, yo le pueda decir, santo Mel. Que antes de decirle, y algunos se están riendo, que yo antes de decirle a Sandra, yo le diga, Sandra, Santa Sandra. ¿Sabe por qué? Porque esa es nuestra verdad, esa es nuestra realidad. Y tú te incomodas y yo me incomodo porque tú dices, no, pero si tú supieras quién soy, yo todavía tengo cosas escondiditas. Y no se trata de lo que tú sepas que está escondido. Es que cuando yo digo que soy santa, estoy reconociendo la justicia de Dios en mí. No es por lo que yo haga o deje de hacer. Y entonces algunos dicen, no, pero entonces se ven súper espiritual. Yo no soy santa, yo todavía tengo que vivir procesos en mi vida. Porque si tú conocieras, pastora, hay personas que se me acercan y antes de acercarse me dicen, pastora, es que yo quiero servirle en la iglesia, pero yo tengo que contarte cuál es mi vida.
¿Cuál ha sido mi vida? Y yo digo, no me interesa. Si tú partes del hecho de decirme a mí que tú eres creyente, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, pero uno está con la zozobra de pronto si llega alguien y me hace el escándalo en la iglesia y van a decirme todas las verdades. ¿Por qué? Porque no tenemos claro que somos santos. ¿Se puede decir yo soy santo, santa? Dígalo con convicción. Dígale a la persona que está al lado, tú eres una santa o un santo. Mira que hay dos clases de personas. Las que son santas y las que no son. Dios no tiene término medio. No es que no somos medio santos, no. O tú eres santo o no eres santo. Y si esta noche, si tú eres santo, gloria a Dios. Y si no lo eres, es una oportunidad para que le digas al Señor, yo necesito recibirte a ti como el Salvador de mi vida. ¿Y qué significa ser santo? Vas a entender porque eres la justicia de Dios en Cristo. Una persona santa es aquella a la cual Dios ha justificado y apartado para sí. Lo que le pasó a la mujer pecadora o ex pecadora, como decía el pastor, nuestro pastor el domingo pasado. Ella dejó de ser pecadora. En ese mismo instante dejó de ser pecadora. Así que el concepto de humildad entonces es aceptar lo que Dios dice acerca de mí. Diga conmigo, humildad es aceptar lo que Dios dice de mí. Tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros, es lo que nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestra vida. Lo que hizo esta mujer, mientras Simón pasó y lo tuvo como en poco, porque yo digo, si yo invito a alguien a mi casa es porque le voy a dar honor. El pastor nos lo decía, le voy a dar honra. De hecho, cuando yo conozco personas, la manera de poder elogiarlos o de poderles darle como una honra a ellos, les digo, ¿qué plato te gusta de comida? No me gusta mucho la cocina, pero es la manera como yo honro a alguien y lo hago con mi esposo, con mi hijo. Cuando le digo, ¿qué quieres que te haga? Es una manera de honrarlo y preparo la mesa y pongo los platos y para mí es un deleite que se coman esa comida. Pero qué triste es que tú llegues a una casa y te digan, te invité a comer, pero ¿sabes qué? Es que me tengo que ir porque es que tengo un trabajo y me salió y yo no. Aquí quédate, cómete todo y ahí estás. ¿Usted cree que eso es honra? Entonces, si Él te dijo que tú eres la justicia de Dios en Él, créelo. Ahora, ¿esto significa entonces que yo soy impecable? No, el único impecable es Cristo, porque Cristo no cometió pecado. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿O qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿O qué es lo que nosotros hacemos por medio de la palabra? Quitar toda mancha. Efesios capítulo 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que ser santos y sin mancha, santo significa ser separados por Dios, porque tomamos la naturaleza de Dios que es santa y sin mancha. Y manchas son esas partículas que se hacen visibles, sobre todo en las piedras preciosas, sobre todo en el metal como el oro. O sea, lo funden y lo vuelven a refinar y lo vuelven a refinar, lo mismo que una esmeralda, lo mismo que un diamante, porque hay partículas. Entonces, cuando yo me veo como santa y sé que Él me ha dado una vestidura blanca, las partículas se van a notar en mi vida. Entonces, ¿qué hago yo todo el tiempo? ¿Qué hago yo de manera natural y espontánea? ¿Sabes qué, Señor? Soy mentirosa. Sale la partícula, la de la mentira, del odio, de la envidia, de la tendencia de hacer cosas. Y eso es lo que hace la palabra del Señor en nosotros. Y mira entonces, cuando yo entiendo esto, entonces voy a comprender lo que significa humillarnos. En el concepto natural o en el concepto del mundo, humillarte es que una persona te por debaje y te haga sentir lo más pequeño y lo más insignificante y te coloque como un trapo. En el mundo eso es así. Pero según la palabra, el humillarse solo ante Dios
implica reconocer nuestra necesidad de su guía y su sabiduría. Cuando esta mujer, porque te digo algo, sin humildad no hay humillación. Y tú no puedes humillarte si no reconoces la humildad delante de Dios. Cuando esta mujer llega a los pies de Cristo y se postra en los pies de Cristo, ella le está diciendo, yo reconozco que necesito. Y como reconozco que necesito de ti, por eso mi acción es, Señor, sin ti yo nada soy. Por eso es que mi acción, ella dijo tanto en un lenguaje no verbal, pero tanto y es tan profundo como Simón en su lenguaje verbal y no verbal también dijo mucho. Pero la connotación está en quién, en la mujer que fue pecadora. Mira que primera de Pedro 5, versículos 5 al 6, voy a leer del versículo 5 la parte B, dice, en toda relación, cada uno de ustedes deben envolverse en el delantal de un siervo humilde. Me encantó esto. Porque Dios te resiste cuando eres orgulloso, pero multiplica la gracia y el favor cuando eres humilde. Y entonces el versículo del texto en esta enseñanza de la humildad, un camino hacia lo más profundo es, si te inclinas ante la imponente presencia de Dios, Él eventualmente te exaltará mientras dejas el tiempo en sus manos. ¿Quién es el que exalta? ¿Y cuándo lo hace? Eventualmente en su tiempo. No es en mi tiempo. No es como yo quiero. No es como yo quiero ser protagonista. No. En el tiempo del Señor. Me encanta cuando el Señor dice, cuando te inviten a algún lado, no te sientes en la primera silla. Porque no sea que el que te invita te diga, oye, qué pena, pero ese no es tu lugar. Así que, mijito, córrase y bien allá. Pero qué bueno es que cuando tú llegas a un lugar, tengas la humildad de poder decir, si no conoces el puesto, de sentarte atrás. Porque no es lo mismo que te humillen levantándote de un primer puesto y echándote para atrás, que estando tú atrás y te pongan delante. No es lo mismo. No es lo mismo, mis amados. Así que entonces, Él es el que te exalta. Y mira que hay un ejemplo de humildad y humillación al mismo tiempo. Y lo vive el profeta Isaías en el capítulo 6 de los versículos 1 al 5. Dice Isaías, y estando en el templo yo vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y las faldas del templo, y sus faldas cubrían en todo el templo. Y entonces Isaías está descubriendo o está describiendo la visión del Señor sentado en su trono alto y sublime. Pero inmediatamente hay una reacción abrumadora, hay una reacción de humildad y un sentido de indignidad y de humillación, que él va a decir, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Humildad y humillación. Ay de mí. Cada enseñanza que tú escuchas, por un momento piensa cuántas enseñanzas has escuchado en tu vida. ¿En cuántas de ellas tú has dicho porque has sido confrontada y el pastor no lo sabe y el predicador no lo sabe, pero tú has sido confrontado y tú dices, ay de mí, Señor, gracias porque estoy en tus manos de misericordia, porque si no estaría acabado. Y él dice, ay de mí, humildad y humillación. Entonces, cuando tú estás delante de la presencia del Señor, siempre tu respuesta se destaca o tu reacción es automáticamente el humillarte, porque te enfrentas a la santidad y majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Le he dicho al pastor durante este tiempo, le digo, mira, ¿sabes qué estoy? Me siento como si yo estuviera frente al mar y me siento que hay una ola gigante que quisiera correr, pero estoy petrificada y sé que puedo correr, pero digo, si corro para allá, no tengo manera. Si corro para allá, no tengo manera. Si entro, no tengo manera porque en lo natural no sé nadar. Y si corro para atrás, no tengo manera. Y estoy ahí, y esa imagen está aquí y aquí y aquí. Yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Pero a la vez que siento ese pavor y ese como impedimento de poder valerme por mí misma, hay como una paz que me dice, o hay algo que dentro de mí dice, aunque la ola pueda llegar a ti, tú no te morirás. O sea, vas a vivir, pero lo que es Miriam va a morir cuando la ola te inunde. Estaba viendo en estos tiempos que no es lo mismo tú saludar a un presidente que saludar a un rey. Son dos cosas, el protocolo es totalmente diferente. ¿Qué día vi que dentro del protocolo, cuando un rey trastabilla, ni siquiera los que están alrededor de él pueden tocarlo? Si se cae, se cae. Y él tiene que levantarse. Eso está diciendo que ninguno es digno de tocarlo a él si él no se lo permite. Ahora, delante del Rey de Reyes, nosotros no estamos delante de cualquiera, mis amados. Yo no sé si tú alcanzas a dimensionar la grandeza de tu. No sé si tú alcanzas a dimensionar el hecho de que ante Él, no sabemos si reír, si llorar, si nos da la pálida, si no nos da la pálida. O sea, no sabemos cómo reaccionar. Por eso es que la mujer cuando llega ante Él, lo que reconoció en la humildad, lo que reconoció fue la humildad para poderse postrar delante de Él, porque dijo, necesito de ti. Y no solamente eso, sino que su humildad se tradujo en humillación, porque se postró ante Él y le dijo, ¿sabes qué? No tengo oro, no tengo plata. Es más, si fuera dueña de todo el universo, yo te lo entregaría a ti para que tú me salvaras, Señor, para que yo pudiera tener un encuentro contigo, para que tú fueras mi Dios. Simón, teniendo la casa, teniendo los sirvientes, teniendo comida, lo dejó pasar de largo. Fue indiferente, fue orgulloso. Como yo puedo, y este no se cree que es profeta, y no es maestro, porque lo fue degradando. Que cuando tú no te humillas, o no hay una acción de humildad delante de Dios, cuando tú no reconoces quién es Él. Es imposible, mi amor, mis amados. La Biblia enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe. No de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El segundo aspecto es revisar mi identidad como creyente. Me descubre lo que hay debajo de la superficie. Ir más profundo es más que establecerme pautas, es más que procesos, es más que reconocer mis habilidades, es que al ser confrontado con la palabra, yo pueda aceptarla sin chistar, sin objeción, porque sabemos que Él nos ama y su propósito es que seamos hijos. Cuando Dios te confronta, ¿a cuántos Dios les ha confrontado? ¿A ti no te da como un temblor? ¿No te sientes tú como que, ay, sí, Señor, me descubriste? Así como cuando los hijos lo descubre uno y dicen, no, yo no me lo comí. Ay, Señor, ¿tú cómo hiciste eso? O sea, tú te sientes descubierta, te sientes desnuda, te sientes temblorosa como, Dios mío, me descubriste. Y cada hombre y mujer en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, al ser confrontado por la palabra, en el Antiguo Pacto por los profetas y en el Nuevo Testamento por la palabra, todos tuvieron un proceso de transformación. Todos. Mira el caso de David ante el profeta Natán, que le revela a través de una parábola su condición de pecado. Recuerden que él mata a Urías, tiene relaciones con Betsabé, Betsabé queda embarazada, él le dice, lávate y yo tranquila que te voy a llevar porque descubre que ella queda embarazada, yo le voy a decir a tu esposo que se acueste contigo como para ocultar.
sepulcros blanqueados, para ocultar, para que nadie se dé cuenta de lo que tú y yo hicimos. Pero cuando David es confrontado, porque a través de una parábola, el profeta Natán lo confronta. Mira que David dijo, yo no fui, ese no soy yo. No hubo justificación. Es que si tú supieras, Señor, la vida que tengo, de dónde vengo, la posición social, es que si yo tuviera educación o es que si yo tuviera más plata. No, David no dijo eso. David dijo una confesión en una frase que es tan profunda y tan significativa que refleja inmediatamente el reconocimiento de la grandeza del Dios que él tenía. ¿Y cuál es esa frase? He pecado contra el Señor. Una oración profunda. Su confesión, breve pero profunda, refleja un reconocimiento inmediato de su maldad y un reconocimiento de su pecado contra Dios. No intenta justificar sus acciones, desviar la culpa o minimizar su culpa, sino que antes, por el contrario, él dice, Señor, yo lo reconozco, pero yo sé que tú eres Dios de misericordia. Yo prefiero estar en tus manos que estar en las manos del hombre, porque el hombre es implacable, el hombre no te perdona, pero yo sé en el Dios en quien he creído. ¿Qué hace la palabra ante la humildad? Saca esas manchas que hay en nuestra vida. Saca, aflora eso. Y lo aflora no es para que el Dios te diga, ay, sí, mira, tú lo tenías. No, lo saca porque Dios sabe que al sacarlo de tu vida o al tú confesárselo al Señor en una actitud de humillación, ¿qué hace? Que te hace libre. Que no es complicado, mis amados, pero es que guardamos la compostura, nos ponemos máscara, le decimos sí, yo te amo, pero pasa algo y ya no te amo. O sea, no, Dios lo que quiere es que tú y yo seamos abiertos y francos para que en medio de su palabra tú puedas salir adelante en medio de tus circunstancias. Mira que cuando tú haces eso, Juan 17 dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mira, a veces uno da consejería, a veces uno le está hablando a las personas, le está diciendo, no, mira, la palabra dice esto, yo te sugiero que hagas lo otro. Pero no entendemos porque ya la intención está en nuestro corazón. Pero la única manera de que tú puedas abrir tu entendimiento, la única manera de que tú puedas ser confrontado con tu propia realidad, es la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que te va a santificar y porque la palabra es verdad. No cualquier palabra, la palabra del Señor. Así que no podemos mezclar pureza con impurezas. No es posible. No es posible tener comunión cuando yo tengo cosas escondidas en mi vida. No es posible. No es posible, mis amados. No es posible. No es posible. Y entonces, pastora, ¿qué hago? Confiesa. Dice que si nosotros vamos delante de Él y confesamos nuestros pecados, no hay que decir que no, que yo tuve una... No, es que eso fue un error. Es que bueno, Dios, si tú sabías que era Dios, ¿por qué me colocaste a esta persona y yo hice este negocio chueco? No, es decir, yo pequé, yo fui avaro, yo soy mentiroso, yo sí, y tenía ganas y lo consumé, Señor. Pero ahora eso es ponerse de acuerdo para que el pecado sea perdonado. O sea, yo debo llamar al pecado pecado para que mi pecado sea perdonado. Entonces, una vez yo lo confieso, Él inmediatamente dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Pero yo no le puedo estar echando la culpa a todo el mundo. Por eso es que seguimos en círculos que no se rompen. La única manera de ser santificado es por la palabra del Señor. Y es por esta razón que la palabra nos llama una y otra vez en la Biblia a despojarnos de toda conducta, de todo peso que nos agobia, a dejar los vicios de la carne. Y nos invita a ser revestidos por los principios que Dios establece en su palabra. Cuando yo comienzo a entender
que la humildad es lo que Dios dice de mí. Que Dios no quiere que Él sea un Dios ególatra, como alguien escuché. Yo dije, Dios mío, esta persona perdona a los padres porque no sabe lo que dice. Dios no es un Dios ególatra que está buscando que todos le adoren, porque si no lo adoran, hay que será de Él. No, Él lo que te está buscando es para que tú mismo puedas ser confrontado con lo que en la esencia eres tú. Y de esa manera tú puedas comprobar en esta tierra las bendiciones, las bondades del Señor. Y puedas comprobar que sí se puede vivir sin pecado o acciones de pecado en nuestra vida. ¿Y sabes qué se llama eso? Sumisión. Sumisión. No es que a ti te toca, es que tienes que someterte. No. Nadie somete a nadie. Porque estamos entonces como Pedro. Cuando llegó la profesora y la profesora se había dado cuenta que antes, cuando llegaba alguien, una persona mayor, le decían a todo el mundo, colóquense de pie. Y Pedrito, la profesora se dio cuenta y le dijo, ¿sabes qué, Pedrito? La próxima vez que venga alguien y tú no te pongas de pie, te pongo matrícula condicional. Así que llegó la directora del colegio y la profesora vio inmediatamente a Pedrito de pie. Y entonces ella le dice, bravo, Pedrito, o sea, alcancé el objetivo, o sea, te formé para que te pusieras de pie. Y él levanta la mano y le dice, ¿sabes qué, profesora? Tengo algo que decirte. Aunque mi cuerpo esté de pie, mi corazón sigue sentado. Y así a veces actuamos con el Señor. Sabemos la palabra, tenemos conocimiento de la palabra y Dios te está diciendo, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Recuerda, hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. El camino del bien te conduce a vida, el camino del mal te conduce a muerte. Y Dios es tan bueno que no solamente te muestra el camino o las dos opciones, porque Dios no controla a nadie. Él te dice, pero te voy a dar la respuesta. O sea, te voy a soplar la respuesta. Escoge el camino del bien porque hallarás vida, hallarás placer, hallarás serenidad, hallarás seguridad. Nos sopla la respuesta, pero nosotros nos encanta el camino, el otro camino, ¿verdad? Así que entonces, en el momento en que yo acepté a Jesús como Salvador y Señor, inmediatamente fuimos justificados delante de Dios. Por lo que ahora tenemos la capacidad para adoptar este nuevo estilo de vida gracias a que Cristo vive en mí. Por eso es que no es por nosotros, es por lo que Dios hace a través de nosotros. Y el último aspecto es asumir la misma actitud que hubo en Cristo. Me debe doblegar ante su autoridad. ¿Por qué no nos humillamos delante del Señor? Porque no reconocemos su autoridad. Ese es el último. Si usted se lleva algo de esta enseñanza, diga, ¿por qué yo no me doblego ante el Señor? Es porque no reconozco su autoridad. Simón escuchó que él estaba caminando, que él hacía milagros, que él escuchaba decir que él hablaba como quien tenía autoridad. Es decir, se acercó a él como para que fuera como una influencia, pero no Jesús hacia él, sino él hacia Jesús. Es como para decir, Jesús vino a mi casa. O sea, a la tuya yo no sé, pero a la mía sí vino. Y se sentó en la mesa. O sea, la adoración que Simón a través de la comida le quería presentar a Jesús no era para Jesús, era para él mismo. Mientras que la mujer llega, más que un plato preparado, ella dice, yo soy ese sacrificio vivo, ese culto racional. No voy a tener una toalla, mis cabellos te van a secar los pies. No vas a tener un lebrillo con agua, mis lágrimas serán con las cuales yo te voy a lavar los pies. No solamente eso, Señor, sino que además de eso, porque reconozco postrarse a sus pies, es reconocer la autoridad, es estar en sumisión, es tener clara su identidad, es saber quién es Dios, es saber lo que Dios iba a hacer. No solamente eso, sino que te voy a ungir. Cuando alguien importante llegaba a la casa de un judío, no solamente le lavaba los pies, no solamente le secaba los pies, sino que lo ungía. Y eso significaba autoridad y reconocimiento de la persona que él invitaba.
Y esta mujer, porque no voy a hablar de la mujer pecadora que tocó el pastor el domingo pasado, voy a hablar de María, la de Betania. Esta mujer tiene esta misma situación, pero ella no unge a Jesús en la cabeza, ella lo unge en los pies. ¿Y sabes por qué lo unge en los pies? Porque ella anticipadamente le estaba preparando para su muerte. Y ella anticipadamente lo que le estaba diciendo a él, ¿sabes qué, Señor? Yo ahora no solamente te voy a derramar, no es en la cabeza, porque yo reconozco que tú eres ese sacerdote, ese rey y ese profeta. Yo reconozco que eso eres tú. Pero los pies significa lo más profundo en lo cual uno puede, o lo que hacía el siervo más inferior en una casa. Porque el que lavaba los pies no era el que cocinaba, era el que era más inferior. Está diciendo, mira, es que no hay tierra, no hay piso en el cual yo pueda posar mis rodillas y posar mi frente, porque tú lo mereces todo de mí. Así que entonces, el acto de enjugar sus pies con sus cabellos representa su corazón sincero para servir a Jesús con una actitud muy humilde. Esta fue una expresión de su amor y una profunda devoción. Sabemos que en el servicio nosotros como personas somos complejas. Y están los ujieres, porque yo también fui ujiere, y uno le está diciendo a la persona, pero siéntate aquí. Yo no me siento. Y te sientas. Y uno como servidor se sienta triste, llora, dice, ahora me voy, tiro la toalla. ¿Verdad? Porque esa es la dinámica de la vida. Si nosotros no tenemos claro eso, nos vamos a sentir frustrados y amargados. Pero cuando yo sé que yo les sirvo a las personas, por un momento, y el pastor lo decía, piense si Jesús, estando en la cruz, ya martirizado, y él le hubiese dicho, no, hombre, ¿yo por qué voy a morir por este poco de pecadores? Ni uno quedó de los discípulos, solo las mujeres y María, su mamá. Y él dice que él se humilló hasta lo sumo. Y dice Pablo en Filipenses capítulo 2, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y díganme, si humillarse es fácil. Pero ¿sabes qué hace la humillación en ti? Dios está formando tu carácter, no el de la persona. Y te gritan, y te insultan, y te improperian, y te dicen, ¿y tú qué te crees? ¿Y tú quién eres? Y yo valoro a aquel pastor, y yo valoro a aquel que tiene autoridad. Y a mí cómo me gustaría estar en esa congregación, y a mí cómo me gustaría estar aquí o allá. Pero eso mismo que tú estás viviendo, lo vivió Cristo Jesús. Y Él dice, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí, si somos nacidos de nuevo, tenemos ese mismo sentir, porque el ADN de Dios ahora está en nuestra vida. Así que entonces, la humildad es necesaria para ir más profundo. El humillarse es necesario, es vital para nosotros, porque vamos más profundo. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, yo necesito del Señor? Que no han conocido al Señor. O sea, esa la vamos a orar, ¿sí? Pero alguien que nos visita por primera vez o de los que están viéndonos por pantalla dicen, yo necesito del Señor. Yo necesito tener un encuentro con el Señor, porque esto no se trata de mi arrogancia o mi altivez. Se trata de que es un asunto vital. Que no sea que hoy muera, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Y el pastor lo dijo el domingo pasado, la Biblia habla más del infierno que del cielo. Así que en esta hora vamos a orar y vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida. Por favor, ¿podemos colocar la alabanza? ¿Qué te parece si nos colocamos sobre nuestros pies? Vamos a orar ahí donde tú estás, ora. Dile, Señor, tengo tanto de ego.